Este es el segundo video donde vamos a estar hablando del secuenciamiento de actividades. Todo esto dentro del marco de lo que es la planificación en el programa de consultoría y mentoring de Atrache Consultor Empresarial. En este video vamos a estar desarrollando lo que se conoce como el método de la ruta crítica, o por sus siglas en inglés, CPM. En la planificación es necesario contar con una herramienta que permita, a través de un diagrama, esquematizar todas las actividades en las que se divide el proyecto, especificando el tipo de relación entre una y otra actividad, así como sus duraciones. Una herramienta que permite estimar el tiempo más corto en el que es posible completar un proyecto. Y este método es el CPM. Este método en realidad es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos. El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada. La duración de las actividades que forman parte de la ruta crítica determina la duración del proyecto completo, y las diferencias con las otras rutas que no sean la crítica se denominan tiempos de holgura. Un proyecto puede tener más de una ruta crítica. Resumiendo, el método de la ruta crítica es una herramienta que permite estimar el tiempo más corto en el que es posible completar un proyecto. Este método consiste en, primero, identificar todas las actividades que involucran el proyecto, establecer las relaciones entre estas actividades, decidir cuál debe comenzar antes y cuál debe seguir después, construir una red o diagrama conectando las diferentes actividades a sus relaciones de precedencia, definir costos y tiempo estimado para cada actividad, identificar la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el proyecto, utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. En el método de la ruta crítica existen dos redes, el diagrama de flechas y las redes de precedencia. Ambos sirven para determinar la ruta crítica de un proyecto. El diagrama de flechas consiste en elaborar una red o diagrama en la que se muestran todas las actividades pertenecientes a la ejecución de un proyecto. Muestra una secuencia lógica en la que se debe desarrollar ese proyecto y se especifica la interdependencia entre una y otra actividad. Las actividades se representan mediante flechas y las uniones entre las actividades se representan mediante nodos. Ahora, en las redes de precedencia, las actividades se representan en los nodos y las flechas sirven únicamente para conectar las actividades, así como especificar el tipo de relación entre una y otra. En esta podemos establecer relaciones especiales entre todas las actividades. ¿Cómo funciona este método? Vamos a ir desarrollándolo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo que sirva para ilustrar cómo se calcula o cómo se utiliza este método. Tenemos un proyecto con 4 actividades, la actividad A, la B, la C y la D, las cuales tienen una duración y una relación como se muestra en la pantalla que está allí. La actividad A dura 5 días, la actividad B dura 2 días y depende de la actividad A, la actividad C dura 4 días y depende también de la actividad A, y luego tenemos la actividad D que tiene una duración de 3 días y depende de la actividad B y de la actividad C. Vamos a realizar el diagrama de red para este proyecto. Vamos a determinar cuál es la duración del proyecto, cuál es la ruta crítica y cuál es la holgura de cada actividad. Entonces, para este ejercicio lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de red. Para ello hay que observar la tabla e identificar las actividades que no tienen tareas predecesoras. Por ejemplo, la actividad A. Es decir, esa actividad es la que inicia el proyecto. Entonces, la actividad A es el nodo principal con el que vamos a arrancar el diagrama de red. La vamos a representar con un recuadro de tal manera que nos permita colocar el nombre de la actividad en el centro y por debajo de ella su duración. Ahora vamos a observar la tabla y visualizar que la actividad B tiene como actividad predecesora a la actividad A. Lo representaremos también de la siguiente forma.
La actividad B tiene como predecesora únicamente la actividad A. Como podemos observar, vamos a hacer uso de flechas para enlazar las diferentes actividades. Por lo tanto, el diagrama de red va quedando como lo vamos observando en la pantalla. Hasta este punto, lo único que hemos realizado es obtener el diagrama de red del proyecto. Ya tenemos dibujado allí la actividad A, la B, la C y la D, y vemos cómo están interrelacionadas cada una de ellas. Ahora vamos a calcular la duración del proyecto e identificar la ruta crítica. Recordemos que la ruta crítica es la secuencia de actividades que determina el tiempo más corto en el que es posible terminar un proyecto. Para conocer la ruta crítica tenemos que analizar todos los caminos posibles, desde la actividad inicial hasta la actividad final. En el caso que estamos hablando desde la actividad A hasta la actividad D. Podemos observar que tenemos dos caminos. El camino 1, que es la ruta que sigue A, B, D, la duración es de 10 días. El camino 2 es la ruta A, C, D y tiene una duración de 12 días. Este camino es el camino más largo, ya que tiene una duración de 2 días más que el camino 1. Por definición, la ruta crítica de un proyecto será representada por el camino más largo. Por lo tanto, el camino 2 es la ruta crítica de nuestro proyecto. Esto significa que las actividades que están en esta ruta, la A, la C y la D, no pueden retrasarse, ya que esto va a afectar directamente la duración del proyecto e incluso puede tener impacto en el costo y en el alcance. Cualquier retraso en un elemento de esta ruta crítica afecta la fecha término que se había planificado. Por eso es que en la ruta crítica se dice que no hay holgura. De lo anterior podemos concluir que la duración total del proyecto es de 12 días. Ahora, para poder calcular las holguras es necesario calcular en cada una de las actividades del diagrama, primero, las fechas tempranas de inicio y la fecha de finalización, las fechas tardías de inicio y la finalización. La holgura total de una actividad es el tiempo que se puede retrasar una actividad sin cambiar la fecha de finalización del proyecto. Esto lo obtenemos con las ecuaciones que se están viendo en la pantalla. La holgura del proyecto es el tiempo que se puede demorar el proyecto sin retrasar la fecha externa de finalización o la fecha más externa de finalización. Esta fecha la representaremos en cada una de las actividades del diagrama de la siguiente forma. Vamos a tener ES, que es Early Start, la fecha más temprana de comienzo de la actividad, EF, que es la fecha más temprana de finalización de esa actividad, LS, que es la fecha más tardía de comienzo, y LF, que es la fecha más tardía de finalización. Ahora podemos volver a dibujar el diagrama de red con los espacios para poder calcular las fechas tempranas y tardías de inicio y finalización del proyecto. Cada uno de estos espacios deberá ser calculado utilizando un recorrido hacia adelante y un recorrido hacia atrás. Vamos a trabajar el algoritmo con recorrido hacia adelante. Por ejemplo, del diagrama observamos que la actividad B solo tiene una actividad predecesora, que es la A. También vemos que la actividad C tiene una sola predecesora, que también es la actividad A, que también es la actividad A. La actividad D tiene dos actividades que la preceden, que serían la B y la C. Por lo tanto, debemos analizar primero estas dos actividades. Para calcular la fecha más temprana de comienzo de la actividad C, utilizaremos el mismo criterio, es decir, si la actividad A terminó el día 5, entonces esa será la fecha más temprana de comienzo para la actividad C. Ahora, si la duración de la actividad C es de 4 días, entonces la fecha más temprana de finalización será el día 9. Ya se analizaron todas aquellas actividades predecesoras a una determinada actividad. Para este caso, predecesoras de la actividad D. Ahora sí es el momento de ver a detalle las fechas que corresponden a esta actividad.
Para calcular la fecha más temprana de comienzo de la actividad D, utilizaremos la fecha más temprana de finalización de la actividad predecesora con mayor valor numérico. Si la actividad B tiene una fecha de finalización de 7 días y la actividad C tiene una fecha de finalización de 9 días, entonces la fecha más temprana de comienzo para D será de 9 días. Ahora, si la duración de la actividad D es de 3 días, entonces la fecha más temprana de finalización de esta actividad será el día 12. Ya, podemos observar que nuestro cálculo para las fechas tempranas de inicio y finalización son correctas, ya que hemos obtenido que la actividad D termina el día 12, que corresponde a la duración total del proyecto. Ahora vamos a realizar el algoritmo que recorre el diagrama de red, pero empezando desde la actividad D, o sea, el recorrido hacia atrás. Con esto vamos a obtener las fechas tardías de inicio y fechas tardías de finalización de cada una de las actividades. Vamos a situarnos en la actividad final, o sea, la actividad D. Al ser esta la actividad en donde termina el proyecto, la fecha más tardía de finalización de esta actividad es el día 12, el día en que termina el proyecto, y lo vamos a representar en el diagrama de red que estamos viendo en la pantalla. Si la duración de la actividad D es de 3 días, entonces la fecha más tardía de comienzo de esta actividad sería el día 9. Ahora, si la duración de la actividad B es de 2 días, entonces la fecha más tardía de comienzo de esta actividad sería el día 7. 9 días menos 2 días de duración, eso nos da 7. En este punto es importante hacer nuevamente una pausa y visualizar el diagrama. Podríamos pensar que el siguiente paso sería analizar la actividad A, sin embargo, eso no sería lo correcto. Aplicamos el mismo método que usamos en el modelo anterior, o sea, vamos a observar primero que la actividad A tiene como actividades relacionadas la B y la C, por lo que para continuar con el algoritmo debemos terminar de analizar primero todas aquellas actividades relacionadas con una determinada actividad. Para calcular la fecha más tardía de finalización de la actividad C, utilizaremos el mismo criterio, es decir, si la actividad D tiene una fecha más tardía de comienzo de 9, entonces esa será la fecha más tardía de finalización de la actividad C. Si la duración de la actividad C es de 4 días, entonces la fecha más tardía de esa actividad sería el día 5. O sea, 9 días menos 4 días de duración, eso me da 5. Ya se analizaron todas aquellas actividades relacionadas a una determinada actividad. Ahora es el momento de ver a detalle las fechas que corresponden a la actividad A. Para calcular la fecha más tardía de finalización de la actividad A, utilizaremos la fecha más tardía de comienzo de la actividad relacionada con menor valor numérico. En este caso, si la actividad B tiene 7 días y la actividad C tiene 5, la fecha más tardía de finalización para la actividad A será el 5. Si la duración de la actividad A es de 5 días, la fecha más tardía de comienzo de esa actividad será el día 0. Con esto, terminamos el diagrama de red con sus respectivas fechas. Ahora sí podemos calcular la holgura de las actividades. En este punto vamos a hacer un recordatorio. La holgura total de una actividad es el tiempo que se puede retrasar esta actividad sin cambiar la fecha de finalización del proyecto. Esto se obtiene con cualquiera de las siguientes ecuaciones, esa que estamos viendo en la pantalla. Entonces, para calcular la holgura de las actividades tenemos que sustituir los valores en las ecuaciones. Holgura de la actividad A es igual a 0 días. La holgura de la actividad B es de 2. La holgura de la actividad B es de 2 días. La holgura para la actividad C es de 0 días.
y la holgura para la actividad D es de 0 días. Lo que se aprecia al realizar el cálculo de las holguras es que todas aquellas actividades que pertenecen a la ruta crítica, o sea, el camino más largo, que es A, C y D, tienen una holgura de 0 días. Esto significa que no pueden retrasarse ni un solo día sin afectar la fecha fin del proyecto. En resumen, hicimos el diagrama de red del proyecto, la duración del proyecto es de 12 días, la ruta crítica del proyecto está compuesto por las actividades A, C y D, y por último las actividades A, C y D tienen una holgura de 0 días por ser parte de la ruta crítica, y la actividad B tiene una holgura de 2 días, lo que significa que la actividad B puede retrasarse hasta 2 días sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Con esto terminamos este ejemplo de cómo calcular la ruta crítica de un proyecto y cómo determinar las holguras de un proyecto. En el próximo video que vamos a estar publicando, vamos a estar desarrollando el proceso de estimación de los recursos para cada una de las actividades que forman parte del cronograma.